Gloria a Dios, gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Qué bueno estar acá en este lugar, hermanos, alabando y bendiciendo el nombre de ese poderoso Rey de gloria que se entregó por completo, ¿verdad? Para que nosotros pudiésemos ver un plano mejor, ¿verdad? Un futuro mejor. Qué bueno lo que Dios hace siempre. Tiene propósitos grandes, hermanos, y tenernos aquí ahora es una razón, ¿verdad?, favorable para nosotros. Bendito sea Dios, porque tiene piedad, tiene compasión de aquellos que le buscan, de los que están dispuestos a estar siempre rendidos ante su presencia, pues Dios siempre tendrá ese acuerdo de bendecirle, hermano. Somos bienvenidos todos a la casa del Señor, a escuchar su palabra, porque esto es lo que nos da vida, hermano. La alabanza dice que Él dio la vida por nosotros, y si seguimos perseverando en Él, pues nos sigue dando vida hasta el último momento, porque hay un momento determinado en que todo va a terminar, ¿verdad? Pero cuando eso suceda, nosotros vamos a estar felices, hermano. Bendito sea Dios, ¿verdad? Quiero que abra su escritura. Le damos la gloria al Señor y vamos a estar ahí en la carta a los Romanos, capítulo 1, verso 18 al 20 vamos a estar leyendo, y después vamos a bajar un poquito más en el capítulo, hermano. Gloria a Jesús por eso, hermano. Vamos a leer esta palabra honrando al Padre, al Hijo, a su Espíritu Santo, que nos da la vida. Dice, hermano: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Padre, encomendamos delante de ti esta palabra, Señor, este mensaje, este tema, Dios de los cielos, que tú seas poniendo palabras y ayudándonos, Señor, a entenderlas, que tú seas, Dios mío, en cada vida, en cada corazón, aclarando, Señor, toda duda, quitando, Señor, toda inquietud, bendito Dios, porque tu palabra ha sido predicada para eso, para aclararnos, Señor, el panorama, para poder mirar, como decimos, Señor, la luz clara. Bendice a tu pueblo, Señor, que siempre está deseoso, ávido de escuchar tu palabra, Señor. Bendiga a su pueblo, Dios amado, que siempre acude, que tiene esa sensación, que tiene, Dios mío, ese deseo de estar en su presencia, porque es allí donde hay felicidad. Únicamente, Señor, ya los tiempos son difíciles, son los últimos, y por eso son difíciles, mi Señor, pero cuando estamos en sus atrios es otra cosa, Dios mío. Es diferente, Señor, porque se va todo temor, se va toda angustia, se va, Señor, toda inquietud, toda debilidad, Señor, aún los dolores, las enfermedades, todas las cosas, Padre, porque tú eres el que aclara el panorama para todos y cada uno de nosotros. Así que en esta tarde, delante de tu presencia estamos, Señor. Ábranos las puertas de su misericordia y ayúdanos, Señor, a entender su palabra. Se lo suplicamos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Gloria a su nombre. Puede sentarse, amado hermano. Hay tantas cosas que se conocen, amados hermanos, a través de los tiempos, y justamente se conocen a través de vivir enfocados en la palabra de Dios. Mucha gente en el universo vive ignorando cosas, ¿verdad? Vive ignorando cosas, bueno, a veces completamente ignorándolas, y algo otras veces no es que las ignoren, sino que voluntariamente, ¿verdad? Pero
En esta ocasión hablamos de un tema tan, diríamos hermano, tan importante, no digamos controversial, sino que importante, porque Dios siempre tiene la razón, amado hermano. Cuando Él ha dicho algo es porque las cosas son así. Y el hombre no le va a dar otra salida, el hombre no le va a dar otra compostura, el hombre no va, digamos, a tener la capacidad de poderlo dirigir las cosas, ¿verdad?, de otra manera, porque Dios ya habló. La inspiración divina vino a los hombres del ayer, dice la palabra, ¿verdad?, que la palabra no es inspiración o ha venido a la mente humana así porque así. Los hombres que hablaron, que escribieron, fueron inspirados por Dios, por su Espíritu Santo, para aclarar todas las cosas a los pueblos, amado hermano. Porque Dios lo que ha querido siempre es que salgamos del error, que el mundo salga del error, que el mundo aprenda a ver las cosas justas como son, para irse quitando cada día injusticias. Porque las injusticias son aquellas cosas que no son hechas rectamente como Dios ha dicho. No obrar como Dios dice, eso es injusto. Y es injusto porque Dios es bueno, amado hermano. Porque Dios es maravilloso, porque Dios siempre ha visto con buenos ojos este universo y esta creación, más que todo, tanto así que nos dio a su Hijo amado, ¿verdad? Cuando todo estaba perdido, dice la palabra de Dios en el capítulo 4 de esta carta a los Romanos, dice que el mundo, o más bien la creación, se torció en el pecado por un solo hombre. Pero como Dios es poderoso, Dios es bueno, también por un solo hombre vino la rectitud, se estableció la rectitud, se estableció, amado hermano, todo lo que es justo, lo que debería de ser justo en esta tierra. Pero realmente los seres humanos, casi podíamos decir por naturaleza, traemos eso de que cuando ya tenemos la forma de poder accionar, todo lo queremos a la manera nuestra, no a como me salga, sino como yo quiero. El yo siempre ha sido una cosa muy, diríamos, pujante en la vida del ser humano, y muchas veces eso es lo que lo ha perdido, ¿verdad? Y allí podemos ver pues en el tema la culpabilidad del hombre. Son muchas, bastantes, hermano, pero todo comienza por una sola cosa: por razonar mal, por no entender a Dios, por no comprenderlo, por no tener esa capacidad. Y no es que no la haya dado Dios, hermano, Dios los ha hecho capaces a todos, ¿verdad? Porque el hombre es poseedor de una maquinita, hermano, que se llama cerebro, que no es cosa sencilla, ¿verdad? No es cosa sencilla, hermano. Ni la ciencia ha podido llegar a dar detalles específicos y diríamos exactos de cómo funciona el cerebro humano. Solo es por la gracia de Dios, solo es por la mano del poderoso, por la voluntad de Dios. Pero aún así suceden cosas, hermano. Y dice, como leíamos en la palabra, la ira de Dios viene porque no comprendemos. Y porque muchas veces comprendiéndolo, hermano, lo pasamos por alto todas las cosas y uno dice, aquí me voy y aquí me voy. Me vaya bien o me vaya mal, por aquí me voy. Una vez un pariente mío me dice, te quiero decir algo, te quiero pedir un consejo, me dijo. ¿Qué me puedes decir? Yo quiero casarme con una fulana, yo la conocía, sabíamos todas las cosas, ¿verdad? Y me dice, ¿tú qué me dices? ¿Me caso o no me caso? Hermano, como que si era la voluntad mía, ¿verdad? Era la cosa de él. Pero bien, pedir consejos es bueno, pero entendiendo la mentalidad de las personas muchas veces, le digo yo, mira, yo no te quisiera aconsejar en este caso,
aunque es bueno casarse y todo, pero yo no quisiera ser tu consejero en este caso. ¿Y por qué? La pregunta, ¿y por qué? Porque conociéndote, tu mentalidad, el día de mañana, si te va mal, la vas a agarrar conmigo, le dije yo. Y si te va bien, ni siquiera las gracias me vas a dar. Bueno, pues está bueno, me dijo. Entonces, independientemente de lo que me aconseje o no me aconseje, la decisión está hecha, yo me caso. Y entonces, ¿para qué me venía a pedir consejos si ya lo tenías hecho, ya lo tenías planeado y todo? Bueno, hermano, se llevó a cabo el matrimonio y todo, y sucedió tal como, ¿para qué le cuento? Un poco larga la historia, pero todo fue un desastre, comenzó mal y terminó mal. Pero la mera verdad es que Dios nos ha dado una mentalidad para que razonemos, hermano. Entonces, cuando hacemos mal las cosas, de arriba viene, hermano, ¿cómo diríamos? La respuesta, ¿verdad? De arriba vienen, hermano, las recriminaciones, diríamos, ¿verdad? Los reclamos, porque a Dios le agrada que las cosas las hagamos como debe de ser, hermano. Nosotros como hijos de Dios, como cristianos, ya no tenemos la misma mentalidad. Dice la palabra que salimos del mundo y ya no somos del mundo. Ahora la mentalidad de nosotros es diferente y vivimos enfocados en querer y tratar todo el tiempo de hacer las cosas como conviene, ¿verdad? Porque Dios es de orden, dice la palabra, ¿verdad? Dios es un Dios de orden, hermano. Dios es un Dios de orden. Entonces dice esta palabra, pues, que la ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad e injusticia de los hombres. La impiedad y la injusticia del ser humano es la que ha llevado, diríamos, hermanos, en cierto modo, a la situación que hoy en día vivimos. En los tiempos del apóstol Pablo, y qué bueno que revela todas estas cosas, amado hermano, porque Pablo estaba tomando el ejemplo del clima, ¿verdad? De la manera de vivir en aquel tiempo allá, en aquel lugar, en Roma específicamente. Dice que Roma es la ciudad más antigua, es la ciudad más antigua, y allí, hermano, nunca sucedía nada bueno. Nunca sucedía nada bueno. Los que deberían de llevar las ideas, los que deberían de llevar, hermano, la situación en un ambiente favorable, no lo hacían. Porque los que gobernaban, hermanos, eran personajes terribles. Se imponían, cometían injusticia todos los días y a cada momento, amado hermano. Y Pablo estaba consciente de la vida que se vivía en aquella ciudad. Y entonces lo plasmó en la palabra, para que todo esto se viniese dando a conocer y en adelante, pues, sirva como ejemplo, sirva como consejo, le sirva a la iglesia, porque esa era la preocupación del apóstol. Le sirva a la iglesia para tener ahí un precedente y buscar una manera, diríamos, más correcta para actuar, para caminar en la presencia de Dios, porque esto es delicado, hermano. Esto es delicado. Dios no es cualquier cosa. No es un Dios como el de la gente, ¿verdad? Como el común, porque los romanos tenían dioses y dioses y dioses, hermano, pero ninguno les funcionaba. Así es que ellos hacían lo que querían y nada les pasaba. Pero con Dios no había comunión. Con el Dios real no había ninguna comunión, y cada día se le iban ajuntando sus cosas, amado hermano. Cada día la impiedad y la injusticia reinaba en aquella ciudad, como reina hoy en día en muchos lugares, ¿verdad? En Estados Unidos hay una ciudad que se llama la ciudad del pecado. Imagínense qué título, ¿verdad? La ciudad del pecado. Hay otra que se llama la ciudad que nunca duerme. Y así por el estilo, en muchos lugares. ¿Por qué? Porque a la gente le ha gustado vivir así. Pero viene el día en el que hay que dar cuenta. Viene el día en que hay que estar en la presencia del Eterno, y las cosas van a ser bien difíciles entonces, hermano. Por eso
La palabra de Dios dice que salgamos de allí. A su pueblo le dice que salga de allí para que no sea alcanzado con la ira de Dios cuando Él venga, porque esto, hermano, tiene que ser cobrado. Dios lo tiene que cobrar, amado hermano. Son facturas que le van a ser pasadas al ser humano. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, nadie puede decir, ¿verdad?, que no ha visto nada o que no se da cuenta de nada. Pero dice, las cosas invisibles de Él, su eterno poder. Esto es sobresaliente, su eterno poder, porque así es Dios, ¿verdad?, poderoso. Y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tiene excusa. Nadie puede tener o poner una excusa, hermano, de que no conoce o no se da cuenta de nada. Dios ya lo ha dado a conocer todo. Dios ha cifrado las líneas, Dios ha hecho en detalle, hermano, el plan de salvación, y le ha dicho al hombre, esto es bueno y esto es malo. Por aquí no puedes caminar, por aquí sí puedes. Pero bueno, a la gente no le gusta tener a Dios en su noticia. A la gente no le gusta tomar en cuenta a Dios ni en lo más mínimo, muchas veces en sus quehaceres, hermano. Ni tan siquiera para darle gracias porque hubo desayuno, porque hubo almuerzo, porque hubo cena. A la gente no tiene conciencia sobre eso, y como criaturas, hermano, deberíamos de estar conscientes de eso, y el mundo debería estar consciente de eso. Dios es real y a Él se lo debemos todo. A Dios se lo debemos todo. Y sigue diciendo la Escritura, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Mire, aquí va entrando ya en detalle la culpabilidad del hombre. Aquí va entrando en detalle, hermano, cuando deberíamos de reconocer que Dios se merece la honra, que Dios se merece la honra. Contrariamente, el mundo vive en otros quehaceres, hermano, contrariando la voluntad de Dios, hermano, ignorando lo que la Escritura dice. En Romanos 8, capítulo 8, versículo 13, dice que si vivimos para la carne, moriremos, dice. El que vive para la carne va a morir, pero el que vive para el Espíritu va a vivir. Va a vivir, hermano, va a vivir. Pero si vivimos preocupados por hacer y por tener las cosas, los deseos de la carne, no vamos a poder. Nadie va a poder ver la luz, hermano, porque la palabra de Dios dice que a paz y a santidad nos ha llamado el Señor. Y sin paz y sin santidad nadie verá al Señor, dice la Escritura. Por eso la iglesia es llamada a tener una cultura diferente, a tener un comportamiento diferente, a dar en detalle, a conocer, amado hermano, que en verdad salió del mundo y que nada tiene que ver con ese mundo que se revuelve, hermano. Dice que el mundo es como el mar cuando está, como se dice, lanzando sus espumas. Así vive el mundo, hermano. Así vive el mundo. Cada día inventando cosas, ingeniando el pecado, la miseria, hermano. La iglesia debe estar alejada de eso. Tiene que estar alejado de eso, hermano. Dice también, pues, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y un corazón entenebrecido es terrible, hermano. Dice Pablo que esas conciencias están caracterizadas ya no sienten ni agradecen, hermano, ya no tienen ninguna sensibilidad de nada, porque se han entregado a la miseria. El mundo vive entregado al pecado, inventando cosas, amado hermano. Por eso es bueno razonar a través de la palabra del Señor. Dice en el verso 22 que profesando ser sabios se hicieron
Necios, imagínense, hermano. Y necio es aquel que hace y repite y la saciedad, ¿verdad? Y eso es necedad. Vivir pendiente de una cosa y vivir ansioso de lo mismo y de lo mismo y de lo mismo. Hermano, los ojos no se llenan. Los ojos no se llenan nunca, hermano. La carne nunca se sacia. La carne nunca se sacia, amado hermano. Es enferma, porque dice la Escritura que la carne es enferma. Es enferma. Es de naturaleza enferma, pero el espíritu dice que siempre está dispuesto. Entonces, ¿por qué se tiene que vivir? ¿Por qué se tiene que trabajar? Pues por agradar a Dios en el espíritu. Por darle la gloria, por darle la honra, porque se la merece, hermano, porque no es sencillo lo que Dios ha hecho. ¿Quién estaría dispuesto a entregar su hijo para remediar el mal de otro, hermano? Nadie. En esta tierra creo que nadie, hermano. Nadie. Mas sin embargo Dios estuvo dispuesto. El mundo dice, la iglesia todos los días repiten lo mismo y lo mismo y lo mismo. Pero eso no importa, hermano, que sea lo mismo, porque por eso vivimos. Eso nos alimenta la fe. Eso nos hace tener viva una esperanza en nosotros de que el final de nuestros días no va a ser de lamento, hermano, sino de gozo, como dice la Escritura. De gozo, de satisfacción. Porque el sufrimiento va a quedar atrás y el gozo viene al encuentro de nosotros, hermano. Ahí termina una faceta de la vida y comienza la vida nueva con Cristo, con Dios, hermano. Pero ahora estamos en el lugar donde tenemos que batallar, en el lugar donde tenemos que pelear, en el lugar donde le tenemos que dar el puesto, el lugar que Dios se merece en la vida, en los corazones, hermano. Porque es precioso servirle a Dios. Porque es muy beneficioso, hermano. Llena, sustenta, sentimos paz con nosotros mismos, sentimos paz con los demás, sentimos gozo y alegría por lo que hacemos. Y no nos da vergüenza, hermano. No nos da vergüenza, como dijo Pablo, ¿verdad? Yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Porque es poder de Dios. Al judío primeramente y también al griego, dice, ¿verdad? Es poder de Dios. Entonces, eso es lo que nos da vida. Eso es lo que nos hace ver las cosas diferentes, hermano. Pero el mundo no quiere entender. El mundo no quiere entender, los escépticos no quieren entender, amado hermano, porque están aferrados a un sistema de vida que ya difícilmente pueden salir de allí. Porque Dios ha obrado ya, porque Dios ha sido determinante con esa parte, ¿verdad?, de esta creación, hermano. Dice que se envanecieron, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron. Mire para dónde va. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Esa era la historia y esa era la norma en aquella antigua Roma, amado hermano, donde reinaba el pecado, donde el cristiano, hermano, apenas podía respirar, porque no podía andar a lo libre. El cristiano no tenía la libertad que hoy tenemos de alabar, de glorificar a Dios, porque allá lo que reinaba era la maldad, lo que reinaba era el crimen, la sodomía y tantas cosas, hermanos, terribles que sucedían allí. Eso era tremendo. Y no está tan distante este tiempo, ¿verdad? No está tan distante, hermano, de ser igual. Allá los gobernantes, algunos eran torciditos, dicen, ¿verdad? Eran gay. Los gobernantes eran gay, muchos de ellos, hermano. Otros eran entregados a cosas terribles. La historia lo dice, amado hermano.
La historia lo dice. Si usted tiene oportunidad de escudriñar esa situación en Roma, hermano, se va a quedar expectante, se va a quedar asombrado de cómo la gente ha vivido en realidad. Han habido tiempos terribles, hermano. Y como ellos Roma tenía a su favor el hecho de que podía gobernar en todos los lugares, hermano, se sentían más grandes ellos. Se sentían más grandes. Entonces hacían lo que querían, hacían sus dioses, hacían todo, cambiaron muchas cosas y el Dios de los cielos, amado hermano, tranquilo, ¿verdad? Pero Dios obra en su tiempo. Cuando el hombre no quiere entender, hermano, Dios lo suelta. Dios lo suelta y lo deja hasta que se dan, como decimos vulgarmente, hasta que se dan los dientes. Porque el que va a ser salvo así le pasa, hermano. Choca de frente muchas veces y a las últimas tiene que venir. Viene, si está enmarcado para la vida, va a venir, hermano. Cojo, sin una mano, sin un pie, sin diente o como sea, pero va a venir, amado hermano, porque está marcado sin duda, tal vez para la salvación, ¿verdad? Pero es terrible esto, hermano. Profesando ser sabios se hicieron necios. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, imagínense. Y eso se había, ¿cómo se llama?, establecido en muchos lugares, hermano. En muchos lugares se había establecido. En los lugares donde ellos gobernaban, llevaban sus cosas y sucedían también allí cosas terribles. Pero Dios todo lo lleva anotadito, ¿verdad? Dice más la Escritura, por lo cual también Dios los entregó, dice, ¿verdad? A Dios ya no le quedó más remedio que entregarlos, hermano, ¿verdad? Dios los entregó, dice, a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Dese cuenta para dónde va a qué niveles puede llegar la culpabilidad de los hombres cuando no obramos justamente, cuando no somos cuidadosos, cuando no estamos enfocados en verdad en lo que queremos, hermano, cuando no hemos puesto los ojos correctamente en ese futuro glorioso que tiene ya determinado Dios para la vida del ser humano, ¿verdad? Del que cree en Cristo, del que espera en Cristo, del que ha guardado la fe, del que ha esperado correr, hermano, en esta carrera confiadamente, con paciencia, con amor, ¿verdad? Con el deseo inmenso de llegar. Pero mientras muchos vivimos en este quehacer, otros se han desbordado en la maldad. Otros se han desbordado, hermano, en hacer todo lo contrario de lo que Dios le agrada. Y Pablo prácticamente retrató la vida de aquel entonces, hermano, y si nosotros la comparamos con el diario vivir, aún hoy en estos días, hay bastante similitud, amado hermano. Hay bastante similitud. Y lo más terrible es que muchas de esas cosas se filtran, se pegan. Como chicle, hermano, se pegan y ahí andan, ¿verdad? Merodeando en la iglesia. Entran a veces, ¿verdad? Pero Dios es bueno, Dios es maravilloso y realmente tiene cuidado a los suyos, dice la palabra, ¿verdad? Deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. ¿Quién se merece la honra y la gloria? Es Dios, hermano. ¿Quién se merece la alabanza? ¿Quién se merece el respeto? ¿Quién se merece la abnegación, la dedicación, la entrega del ser humano? Es Dios, hermano. Es Dios porque se lo merece. Es Dios porque no es sencillo, no es fácil lo que Dios ha hecho.
Dios siempre ha visto con buenos ojos la humanidad, hermano. Se ha preocupado y se sigue preocupando porque hasta el día de hoy, hermano, como dice la Escritura, Él hace que su sol alumbre sobre todos, buenos y malos. Que su lluvia caiga sobre justos e injustos. Pero hay momentos en que Dios toma determinaciones y se pone serio, hermano. Y se pone serio. Y cuando las cosas comienzan a funcionar mal, hay sufrimiento, hermano. Hay penuria. Y quieras o no, nosotros también, hermanos, somos alcanzados. Somos alcanzados, ¿verdad? Porque realmente hay situaciones que salpican, hermano. Salpican, ¿verdad? Y cuando no tenemos el cuidado de lo que hacemos para con Dios, pues también caemos en momentos de hacer injusticias también nosotros. Conociendo a Dios, imagínense, la palabra dice que si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde irá a parar? Dice el impío, el pecador. El justo con dificultad se salva. Por la gracia, ¿verdad? Por la fe, porque el justo por la fe vivirá. Por eso es bueno tener fe. Por eso es bueno clamar a Dios que multiplique la fe, que la engrandezca en nosotros, porque solo así vamos a llegar a conocer en detalle cómo las cosas deben de funcionar, amado hermano. Pero ahora en día muchas veces llegamos a creer que las cosas así como están bien, y muchas veces no es así, hermano. Las cosas no todo el tiempo están bien. Para que las cosas estén bien, donde primeramente se tiene que sentir la paz es en los corazones, amado hermano, ¿verdad? Es en los corazones. Después en la familia, después en la iglesia, en la comunidad, en los pueblos, hermano. Todo tiene que funcionar bien para que se sienta verdaderamente la razón, ¿verdad? Se sienta de peso lo que es servir a Dios y lo que es conocer a Dios. Porque cuando se conoce a Dios, uno siempre, antes de actuar, ¿verdad?, medita. Las cosas meditadas son mejor, amado hermano. Pero a los romanos, y en aquel tiempo el que Pablo describe las cosas, eran bien difíciles, hermano. Eran bien difíciles. Dice que por eso Dios se vio en la obligación de entregarlo a pasiones vergonzosas. Eso es terrible, ¿verdad? Dice el verso 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Por esto Dios los entregó, mire hermano, Dios los entregó, dice, a pasiones vergonzosas. Vergonzosas, dice la palabra, ¿verdad? Esto es real, amado hermano. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Ya puede imaginarse usted lo terrible que era esto en aquel entonces. Y de igual modo también los hombres. Mire, y esa mañita se quedó hasta hoy, ¿verdad? Gloria a Jesús, ¿verdad? Reprenda el Señor, ¿verdad? Ese espíritu, amado hermano. Y de igual modo también los hombres, dice, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Por eso el mundo mira normal, hermano. El mundo, el pecado lo ve con normalidad. Tanto así que la gente dice, no hombre, si una vez hasta mentira puede ser. Ah, pues sí. Que pruebe, ¿verdad? Y se le queda la costumbre. El que le gusta tomar dice, una cervecita no es mala. Es para abrir el apetito. Imagínense. Para abrir el apetito está bien, dice, un traguito es bueno. Aún los religiosos dicen, hermano, muchos religiosos consienten eso.
No, dijo uno por allá, si Pablo le aconsejaba a Timoteo que se lo echara, así en esas palabras. Si Pablo le dijo, es real, así dice la Escritura. Ellos usaban un vino, ¿verdad? No dice acá qué clase de vino, pero supuestamente en el pueblo de Dios no ha sido común, hermano, embriagarse o alcoholizarse. Nunca, nunca. Y le decía Pablo, por causa de tu enfermedad, no tomes agua. Las aguas de aquel tiempo eran quizás problemáticas, contaminadas, hermano. Y le decía Pablo, no tomes agua, usa de un poco de vino por su enfermedad. Pero no es que lo mandaba para la cantina. Y le pregunto yo a esa persona, ¿y de cuál vino cree usted que era? Le digo, o comparemos, que será igual el de la cantina, le digo yo, la trenzuda, con el que es lo mismo, me dijo. Es lo mismo. No, es que él era borracho, hermano. Es que él no había cambiado. Dios no estaba en su noticia, hermano. Porque lo que le gustaba era, ¿verdad? Cada hora, no, es que es bueno para abrir el apetito, ¿verdad? Entonces, a ver qué dirán o qué empezarán diciendo aquello. No, vamos a probar, a ver, ¿verdad? Y les va gustando, se quedan. No, hermano. El Hijo de Dios tiene que razonar. Por eso Dios dice, los entregó a pasiones vergonzosas, hermano. Y de igual modo también los hombres, ¿verdad? Qué feo eso, ¿verdad, hermano? Es feo decirlo, pero aquí está escrito, ¿verdad? Y no lo inventamos. Dice la palabra, es la inspiración. Pablo vivió en esos días. Pablo pudo ver, pudo observar el comportamiento de aquello y lo que hace plasmarlo en la Escritura para prevenir, amado hermano. Para prevenir a la iglesia, hermano. Las pasiones vergonzosas están prohibidas, amado hermano. Hay tantas cosas prohibidas, no hay libertad para todas las cosas, hermano. Como decía Pablo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Pero también eso otro religioso lo discutía eso, no. Él decía, todo me es lícito, decía. Le quitaba el acento. Todo me es lícito, o sea que se podía ir de paso. Y la palabra dice, todo me es lícito, mas no todo me conviene. No todo me conviene, y así sigue siendo, amado hermano. No todo es conveniente, hay cosas razonables y otras que no son razonables. Y el Hijo de Dios tiene que vivir una vida, ¿cómo diríamos? Correcta, porque Él vive para alabar a Dios, Él vive para darle la gloria al Eterno. Él no vive para reverenciar muñequitos, amado hermano. Nosotros no nos alimentamos de eso, hermano. El mundo sigue su carrera, pero nosotros ya cambiamos. 5:17 de la segunda carta a los Corintios dice que somos nueva criatura, amado hermano. Como un hombre nuevo, con un ser interior espiritual nuevo, hermano, que alaba y glorifica al Dios de los cielos y que ha determinado dejar a un lado todas las pasiones, todas las miserias, todos los celos, todo lo que pueda, ¿cómo diríamos? Desvanecer la verdad de Dios. Eso ha quedado a un lado, amado hermano. Nosotros estamos conscientes de lo nuestro y que lo que vivimos es la realidad, porque lo vivimos para Cristo. Lo vivimos para Dios, el dador de la vida, que siempre se ha preocupado por nosotros, hermano. Pero hay otras cosas, mire, más terribles, que las vamos a ver. No vamos a dejar de verlo. Dice en el verso 29, estando atestados, mire cómo vivía la gente, estando atestados de toda injusticia. En detalle las cosas, mire hermano, mire toda la vida de aquel día y de aquella época y vayamos tomando en detalle también lo que sucede hoy. Y estando atestados de toda injusticia, primeramente, fornicación, perversidad, avaricia, esto era común, maldad,
llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. ¿Cuántas cosas, hermano? Mire, hay que enlistar esto y hacer una revisión, hermano. Una revisión muy personalizada en todo esto, porque no vaya a ser que tengamos un pie de fuera, hermano. No vaya a ser que tengamos un piecito de fuera ahí, ¿verdad? Y estemos nosotros creyendo, ¿verdad?, que estamos en lo correcto y hay algo que diga lo contrario. Esto es de cuidado, hermano. Si quedó todo lo que antes se escribió, dice la Escritura, fue para nuestra enseñanza, para que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza, porque alguna cosa de esta los borra del mapa, hermano. Una cosita de esta en detalle en la vida nuestra los borra del mapa, y entre estas hay unas bien comunes, hermano. Hay cristianos que son soberbios, hermano. Hay cristianos que son soberbios. Hay cristianos que son maldicientes también. Se les salen palabritas, hermano. Se les salen cositas. Y hay otras tantas. Hay una bien común en la vida que es la avaricia. Ay, hermano. Para adentro, ¿verdad? Hay gente tan avara, hermano, en la vida, que no come aguacates por no botar la semilla. Terrible, ¿verdad? Aguantan hambre, hermano, y como antes lo que hacían era andar el pedacito de queso duro y la tortillita en la matata y el nudo del otro lado de billete. Eso es pecado, hermano. Eso es pecado. Dios da bienes. Dios da bienes para que los disfrutemos, para que vivamos, y por eso le demos la gloria a Dios. Dios nos asiste para que le demos la gloria, hermano. Dios nos asiste en nuestra vida en detalle para que siempre vivamos contentos y felices, hermano. Cuando Dios pone algo en nuestra mano es para que le glorifiquemos, para que nos acordemos que Él está en los cielos pendiente de todo lo que aquí sucede, hermano. Pero las mentes cuesta dominarlas a veces, hermano. Cuesta. Pero es fácil entrar a la presencia de Dios. Es fácil mirar la gloria de Dios, hermano. Es fácil. Nada más hay que humillarse. Nada más hay que cuidarse. Porque el corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia, hermano. Dios responde. Maravillosamente responde el Señor, hermano. Ayer quiero contarles, a manera de testimonio, hermano, venimos a orar, como todos los viernes, ¿verdad? Quiero decirlo ahora para que todos los que estamos presentes y que no se ha dado cuenta, no escuchó la invitación, comience a darse cuenta que las cosas funcionan. Ayer venimos enfocados en pedirle a Dios que nos mandara la lluvia. Y unos hermanos se pusieron algo afligidos después. Porque cuando llegamos a la casa, llegando a la casa ahí, se cerró a llover. Y cantamos, Dios manda lluvia. Cantamos esta alabanza, Dios manda lluvia. Le dijimos al Señor, acuérdese, Padre, que la gente ha sembrado sus granitos con la esperanza de cosechar. Aunque ellos no le pidan, aunque ellos no le hayan pedido, pero nosotros lo estamos haciendo desde aquí. Y llovió, hermano. Llovió, pero quiero decirle otra cosa. El viernes pasado venimos en total 25 hermanos. Yo esperaba que el siguiente viernes íbamos a ver por lo menos 30, pero bajamos, fíjese.
Venimos 21 porque vino uno que no había venido el viernes pasado y uno que traímos nosotros. Hubimos 21. Hubieron 6 que nos hicieron falta por situaciones. Yo sé que fue por detalles en sus ocupaciones y cosas, pero posiblemente allá en su mente razonó que había algo que se estaba dando aquí y elevó su clamor allá y funcionó, amado hermano. Pero estamos confiados en que lo vamos a seguir haciendo y vamos a seguir viniendo porque Dios responde, amado hermano. Porque Dios responde el clamor. Cuando su pueblo está dedicado, cuando su pueblo quiere hacer bien las cosas, hermano, Dios responde. Y no a los 3 años y medio como en el tiempo de Elías, ¿verdad? Porque Elías pidió que no lloviera y no llovió 3 años y medio. A los 3 años y medio volvió a pedir y hasta entonces llovió. Hubo hambre en todo ese tiempo, hermano. Hoy hay hambre todavía, pero Dios los asiste. Y yo creo que en la iglesia nadie se acuesta sin comer. Habrá más de alguno que en la mesa se queda dormido después de cenar. Sucede a veces porque llega cansado de trabajar y come y ahí se dobla, como los niños. Pero nadie se acuesta sin comer, hermano. Porque el Señor dijo que nosotros valemos más que los pajarillos. Porque ellos no siembran ni hacen nada y Dios no los manda, dice, a dormir con su buchito vacío. Y nosotros valemos más, dice. Entonces Dios nos ha tomado en cuenta, hermano. Por eso también nosotros debemos de razonar y tomar en cuenta todas las bendiciones que Dios quiere darle a su pueblo y reclamarlas, hermano. Hay que reclamarlas. A Dios le gusta que le pidamos, a Dios le gusta que lo reconozcamos como ese Dios omnipotente, maravilloso, que se ha dado a conocer en el mundo entero por esa razón, hermano. Porque Él asiste, porque Él es el que da la vida, porque Él es el que tiene el control de todo, aunque muchos no lo creen así, porque dicen de que si Dios tuviera el control de esta vida, muchas cosas que no sucederían. No, hermano, no es eso. Es que el hombre mismo ha creado el ambiente para que las cosas malas se sigan dando. Ese no es problema de Dios, hermano. A Dios lo que no le agrada es que no se le alabe, que no se le reconozca como el Dios creador del universo. Y esa es la culpabilidad más grande que puede haber en el hombre, en el ser humano. No reconocer a Dios, no tenerlo en su noticia, eso es terrible, hermano. Ese es el pecado más grande que puede haber, ¿verdad? Entonces dice en el último verso, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. No hay que andarse riendo con los vulgares, hermano. Hay veces que la gente cuenta chistes delante de uno y uno no le queda más remedio que no, hermano, el mundo que corre en lo suyo y nosotros abracémoslo de nosotros, hermano, ¿verdad? El engaño, la mentira, cualquier cosa que afecte nuestra vida espiritual, tenemos que darle la patada, amado hermano. Así que busquemos a Dios como Él se lo merece, humildemente, hermano, humildemente, reconociendo en Él que no hay otro para nosotros, ¿verdad? Porque Él es el que define, Él es el único que define, hermano, nuestros triunfos, nuestras victorias. Él, porque Él es el que pelea nuestras batallas, amado hermano. Póngase de pie, por favor.